Esta tarde quiero compartir una pequeña reflexión que la he titulado Instrumento letal para cualquier trauma. Y es una reflexión de Efesios 4, 31, 32, si me podéis acompañar. Efesios 31, 32. ¿Lo tenemos? Efesios 4, 31, 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Y para comenzar, quiero leer el significado de trauma en la Real Academia Española. Dice: trauma significa choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. También dice que son emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. Los síntomas del trauma pueden ser ansiedad, miedo, confusión, dificultad para concentrarse, cambio de humor, irritabilidad, culpa, vergüenza. También hay síntomas físicos como problemas para dormir, fatiga, problemas digestivos, dolores de cabeza, palpitaciones. Yo pregunto, ¿quién puede vivir así? ¿Quién quiere vivir así? Nadie, ¿verdad? Pues Pablo nos dice que abandonemos toda amargura, enojo, ira, gritería, porque todas estas actitudes son debido a traumas que hemos tenido en el pasado. Y ahí mismo nos da la solución. Dice: quita todas estas cosas y sean bondadosos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Y es que el instrumento letal contra el trauma es el perdón. Ya pueda ser a otra persona o incluso perdonándonos a nosotros mismos. El perdón es el instrumento, la herramienta, la medicina para sanar cualquier trauma que hayamos sufrido. Y así poder quitar nuestro enojo, nuestras vergüenzas, nuestra ansiedad, nuestros temores. Pero claro, para poder perdonar, debemos saber o buscar cuáles son los motivos o las experiencias que hemos sufrido. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? Quizás usted puede decir: no, yo es que a mí me da mucha vergüenza todo. O como ustedes decían, a mí me da mucha pena. Pero no es por nada, sino es porque yo soy así. Pues permítame que te diga que uno no es así porque así. Uno es así por los acontecimientos que hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas, ya sea en nuestra niñez o en estos instantes. Porque nuestra mente es como una grabadora, en la cual durante toda nuestra vida va grabando acontecimientos, experiencias, y ya pueda ser buena o mala, y ya puedas acordarte o no acordarte. Entonces, esto es lo que forma tu carácter. Esto es lo que es que seas así. Esto es que te sientas bien, que te sientas mal, que te sientas frustrado, que cambie tu humor. Y ahora quiero dar unos ejemplos o unas experiencias que hemos podido sufrir en nuestra niñez o ya de adultos. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que a través de estos ejemplos, a través de estas experiencias, traiga a la luz aquellos traumas que hemos podido sufrir. Por ejemplo, experiencias de miedo, haber quedado solo en un lugar oscuro, encerrado, o quizás hemos podido sufrir un agua que nos hemos ahogado o casi ahogado. Experiencia de humillación, haber sido avergonzado o despreciado públicamente, algún accidente en la cual nos han dejado en ridículo.
Quizás hemos podido experimentar sentimientos de rechazo, porque nadie nos hacía caso en el colegio por el aspecto que teníamos. Quizás tenemos resentimiento por la falta de amor de los padres, que muchas veces es real, pero otras veces no lo creemos nosotros mismos, ¿verdad? También hemos podido sufrir desengaños amorosos, fracaso del trabajo, violaciones, experiencias homosexuales, abortos, crímenes. No sé por qué experiencia ha podido usted pasar, pero sí te digo que es necesario que el Señor saque a la luz de identificar esas cosas, esas personas en las cuales nos ha hecho daño en nuestras vidas para poder perdonar y ser libres. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofrendas. Gloria a Dios. Y hay un ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento. Es una historia de José, el hijo de Jacob y sus hermanos. José era envidiado por todos sus hermanos, ya que era el más chico y era el preferido de su padre. Y la envidia era tan grande que quedaron sus hermanos para matarlo. Finalmente no lo mataron, sino lo vendieron a los madianitas y fue llevado a Egipto. Yo creo que todo el mundo conoce la historia de José, ¿verdad? Y si no, te invito a que la leas en Génesis 37 en adelante. Al final resulta que José fue el administrador de Egipto, la mano derecha del faraón. Y en esa época hubo hambruna. Y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto en busca de alimentos. Y claro, José era el administrador de los alimentos en Egipto. Y los hermanos fueron a pedirle ayuda a su hermano, aunque aún no lo reconocían. José, en vez de castigarlo, en vez de encarcelarlo, incluso lo podía haber matado a sus hermanos por lo que le hicieron, en señal de venganza. Pero no, José decidió perdonarlo, los abrazó, incluso le dio un lugar para que viviera toda su familia. ¿Os podéis poner en el pellejo de José? ¿Creéis que pudo tener algún trauma? ¿Creéis que podía haber vivido con rechazo, con miedo, con temor? ¿Lo creéis? Y vaya, la historia que yo he resumido de José es muy light, es muy corta, porque José no solo fue vendido, sino también fue carcelado, fue acosado, fue traicionado, pero José no dejó que el rencor ni el resentimiento le afectara. Él decidió perdonar a sus hermanos, a los que se pusieron en su camino. Y gracias a que José perdonó, Dios lo hizo libre. Dios le ayudó a avanzar, y no solo avanzar, sino fijarse hasta qué punto llegó José. Yo no sé por qué circunstancia o experiencia usted está pudiendo pasar, pero sí sé que necesitas perdonar a las personas o a las personas que te han hecho daño, porque la falta de perdón te evita avanzar. La falta de perdón te provoca rencor, amargura. Y quizá usted podría decirme, sí, Carlos, pero es que tú no sabes cuánto daño me ha hecho tal persona. No sabes la cantidad de veces que me ha hecho daño. Jesús dijo, tenemos que perdonar 70 veces 7. Es decir, tenemos que perdonar siempre, siempre. Y es que tenemos que darnos cuenta que todo lo sufrido, todo trauma causado es por culpa del pecado. El pecado es ir en contra de Dios. El pecar es el causante principal de todos los traumas que podemos tener. Y muchas veces tenemos esa ansiedad, esa timidez, ese miedo porque no hemos querido o no hemos podido perdonar al que lo causó. Y déjame decirte una cosa. Cuando no perdonamos
o cuando no queremos perdonar, nosotros estamos pecando también contra Dios. Y entonces te pregunto, ¿cuál es la diferencia en el que te hizo daño con usted? Porque los dos sois pecadores. Los dos estáis pecando en contra de Dios. Los dos estáis fuera del reino de Dios. Y a lo mejor otra vez me puede decir, sí, Carlos, muy bien, pero es que he sido yo a la que la han maltratado. Es que he sido yo a la que han violado. Y estoy yendo ya a los extremos, porque muchas veces no queremos ni perdonar las cosas livianas, cosas tontas del día a día. Pero en este extremo, ¿qué pasa? ¿Tenemos que perdonar? ¿Qué pensáis? ¿Tenemos que perdonar? Pues sí, sí tenemos que perdonar siempre. Necesitamos perdonar a esa persona que nos ha hecho daño. Porque nosotros mismos victimizamos a la persona. No le hacemos ningún favor diciéndole, pobrecita, que ha sido maltratada. No le perdone, ¿eh? No le vayas a perdonar porque ese hombre no tiene perdón de Dios. Y ojo, no me toméis a mal, que yo no estoy defendiendo al maltratador, ni al violador, ni nada por el estilo, ¿vale? Si una mujer o un hombre es maltratado, pues denúncialo y que el juez diga lo que tenga que decir, ¿vale? Pero es que yo no estoy hablando del agresor, no. Yo estoy hablando de usted, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de vuestra alma. Vuestra alma necesita ser sanada. Vuestra alma necesita ser liberada. Necesitáis vivir en paz. Y eso solamente es posible con Dios y con el perdón. Amén. También puede llegar el caso de que quizá sea uno mismo quien haya metido la pata. Es decir, puede llegar el caso de que al final el que no necesite perdón de Dios sea uno. Pero mira lo que dice Miqueas 7:18. Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesasen nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no perdone, pero tenéis que saber que todo pecado tiene su consecuencia. Es decir, si tú vas y robas un banco y tú le pides perdón a Dios, de verdad, Dios te perdona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque cada pecado tiene su consecuencia. Y para terminar, tenemos otro ejemplo de perdón en el Nuevo Testamento. Y ese es Jesús. Jesús, sin haber cometido ningún pecado, Él fue apresado, fue insultado, le escupieron, le pegaron, le maltrataron, le azotaron, incluso fue crucificado. Y en aquella época, esa muerte era la muerte que peor podía sufrir una persona. Y Jesús, aquel quien había resucitado a los muertos, aquel que había sanado heridas, aquel que había ayudado en esa cruz, dice en Lucas 23:34, le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que es por medio de Jesús, que pagó nuestros pecados, que podemos encontrar el perdón de Dios, la paz, el descanso, la reconciliación con el Padre. Y si Dios ha perdonado nuestros pecados,
¿por qué nosotros no vamos a perdonar a quien nos ha ofendido? Amén. Ponte de pie y cierra ahí tus ojos, por favor. Santo eres, Señor. En esta tarde, Dios quiere liberarte. Dios quiere partir esas cadenas que no te dejan avanzar. Esas cadenas que no tienen atado del pasado. Por las circunstancias que te ha tocado vivir. Pero también porque no has querido perdonar. Jesús vino al mundo para pagar por usted y por mí lo que merecíamos. Jesús murió y resucitó para que tuviéramos otra oportunidad. Por las experiencias, para reconciliarnos con el Padre. Jesús murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Hemos visto que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero es esencial arrepentirnos, pedirle perdón a Él y reconocer a Jesús como nuestro único Salvador y Señor. En esta tarde Dios te quiere hacer libre, te quiere quitar ese peso de encima, pero le tienes que pedir perdón a Él. Y si en esta tarde te quieres reconciliar con el Padre, les quieres pedir perdón, ahí donde está, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tomar la cruz por mí, para perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido como me ha dado la gana, violando cada una de tus leyes. Y te pido perdón. Y te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y te pido que limpies todos mis pecados. Y te entrego todo lo que soy, cuerpo, alma, espíritu. Te entrego todo lo que tengo. Y te pido que guíes mi vida de hoy en adelante. Y te doy gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está en este lugar, Señor. Por cada corazón arrepentido, Señor. Dios mío, perdona todos sus pecados, Señor. Límpialo, Señor. Tráele certeza de perdón. Libéralo, Señor, del pecado, Señor. Oh Padre, te doy gracias, Señor, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelo, Señor. Guíalo, Señor, todos los días de su vida, Señor. Que ellos puedan sentir el amor del Padre. Que ellos puedan sentir, Señor, que tú caminas junto a ellos, Señor. Oh Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.